Bienvenida familia Bastur a Platicando con el Experto temporada 2. Mi nombre es Kevin Escobedo, CEO de Belinos, y el día de hoy nos acompaña una persona muy carismática, muy divertida, y yo creo que va a aportar muchísimo valor en la entrevista de hoy. Mi querido Raúl, chef, qué gusto tenerte en Abastur. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Kevin, por la invitación. Bien, aquí pues saludando, llegando y pues muy interesado en platicar contigo, a ver qué viene para Abastur este año, ¿no? Gracias, chef. Chef, pues antes, compartirle a nuestra audiencia quién es Raúl de la Parra. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues tengo 46 años y tengo más de 20 en la industria. Empecé muy chavito y bueno, pues me encanta, ¿no? Soy amante de la gastronomía, sobre todo en mi país. Y bueno, pues la experiencia de estar en diferentes estados ha hecho que hoy sea chef, ¿no? Que antes pues era un simple, y soy, y seré siempre un cocinero. Sin embargo, pues la experiencia y los años y el estar en las cocinas quemándonos y cortándonos hace que pues hoy, como dices, ser un experto en la cocina, ¿no? Sí, claro. Y al final, todos estos años, ¿cómo los has interpretado o cuál ha sido tu experiencia en este recorrer y en esta evolución de la gastronomía mexicana? Bueno, pues en México ha sido pues divertida, diferente, creo yo, porque al principio me costó mucho trabajo entrar al ramo, ¿no? No había las escuelas como hoy. Antes había 4 o 5 escuelas. Y bueno, si hoy es caro, imagínense cuando nada más había 5 escuelas, ¿no? Claro. Entonces, entrar además era un séquito muy, muy cerrado, en donde la gente se conocía. Digo, hoy mismo nos seguimos conociendo. Sí. y es un pañuelo el mundo gastronómico. Sí. Sin embargo, en esa época, bueno, hace 20 años, 25, la gente pues nos conocíamos, ¿no? Bueno, era el amigo del cocinero, el amigo del chef, entra a la universidad. Entonces era como con bombos y platillos entrar a la universidad. Sí. Hoy día hay 25 universidades y eso es una evolución, eso es algo que mejora sí, claro. y sobre todo hace estrago en el ámbito, ¿no? Hace pues exploración, hace cambios muy interesantes en cuanto al tener una oferta mucho más concisa, mucho más directa hacia conocimiento al final, ¿no? Sí, y fíjate que justamente eso te quería preguntar. Con relación a la oferta gastronómica mexicana, ¿cuáles cambios o qué evolución has visto en ese sentido? Bueno, hay mucho de dónde cortar en esta pregunta. Es muy buena. Sin embargo, bueno, lo más interesante que a mí me ha aportado sobre todo es entender que la cocina mexicana no nada más son las recetas ancestrales. Sí. La evolución ha hecho que hoy por hoy haya productos de inmediatez en donde el sabor está presente y la cocina de antaño, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Hoy hay una torta de chilaquiles que se vuelve un fenómeno. Sí. Y hay colas y colas de 2 horas por comerte una torta de chilaquiles. No es que no haya, y no es que no en la historia no haya habido. El cambio ha hecho que hoy por hoy se hace un cambio mediático y le ponen los valores de técnica, por ejemplo. Y eso es lo que digo de la escuela, ¿no? La escuela lo que hace es enseñarte a hacer con mejores técnicas un producto que ya está hecho, ¿no? Sí, claro. Entonces, y en esa evolución hace un cambio. Por eso hoy día te encuentras con productos pues de mucho valor gastronómico y gente que está buscando este producto, ¿no? Obviamente hay rezago, obviamente hay para los dos lados. Sin embargo, creo que hace 20 años no vivíamos lo que vivimos hoy. Hoy la oferta gastronómica es inmensa. Sí. Y como te encuentras una comida vietnamita, como te encuentras una comida de Estados Unidos ya en México, sí. Que antes la comida de Estados Unidos o del norte del continente eran hamburguesas y hot dogs. Sí. ¿No? Hoy día ya te encuentras con producto mucho más elaborado y hace una oferta gastronómica diferente en México, ¿no? En cuanto a nuestra gastronomía, lo interesante es que, o para mí, es que la gente se vuelve más crítica, que de por sí ya somos muy críticos, y lo que hace es dignificar, no es que no es la palabra, no es dignificar, más bien es explorar producto que no está en el foco, no está en la boca de muchos. Entonces, esto hace una tipificación, un paladar diferente. Y esto es la evolución para mí, ¿no? Sí. La evolución en cuanto a qué, a encontrarte platillos, por ejemplo, yucatecos, que hoy día, si te menciono 10, no los conocen, pero hace 20 años menos los conocen. Claro. ¿No? Claro. La gastronomía se vuelve hoy día un producto muy de nicho
y eso hace un paladar mucho más fino. Más exigente. Más exigente, exacto. Sí, y de hecho quiero destacar algo que comentabas, ¿no? Este sentido de inmediatez que tiene hoy en día el usuario de probar experiencias nuevas, de conocer las nuevas tendencias, de vivir en México lo que no puede vivir del extranjero, ¿no? Tú bien decías, la oferta gastronómica se ha diversificado no solamente de la propia comida mexicana, sino también de la cocina internacional, ¿no? Y en este sentido, ¿qué características ves que han cambiado, en el consumidor? ¿Qué es lo que hoy en día está demandando? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, uno es calidad, siempre eso no es de hoy, eso es de toda la vida, ¿no? La calidad del producto hace la diferencia en cuanto al consumidor. Sin embargo, lo interesante es que yo creo y considero es el encontrar esos abismos, ¿no? O esos espacios que están abiertos para producto nuevo. Por ejemplo, acabo de probar y lo traigo muy presente el producto, bueno, una torta vietnamita. No sé si sea torta, la verdad es que es un baguette con carne, con mucha especie, y tiene muchos canales mexicanos o muchos espacios de toques mexicanos, porque es muy especiado y tiene mucho sabor a México en un pedacito, ¿no? O en espacios. Sin embargo, te estoy diciendo una aberración al final, porque Vietnam con México no tiene nada que ver, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que al tener esa oferta, la gente lo prueba y tal vez se identifica. Sin embargo, y te lo digo, yo viví 15 años en Yucatán y tener una cocina vietnamita allá, pues es mucho más difícil que vivirlo en el DF, ¿no? En la Ciudad de México, pues es tanta la demanda que la oferta se tiene que volver de ese tamaño, ¿no? Entonces es muy interesante y lo que a mí me corresponde como cocinero, como chef, es encontrar recetas o productos con mejores técnicas. Te lo voy a poner en mi ramo y en mi cocina directo. Conoces un panucho. Los panuchos están puestos fritos, ¿no? Y se rellenan de frijol. El frijol tiene una característica y se tiene que hacer de una manera con una receta específica. A la hora de relleno se tiene que sellar y luego se mete al freír a la manteca. Hoy se habla de la manteca como algo muy malo. Bueno, tiene muchos años diciéndose que la manteca nos hace mucho daño. Pero bueno, ahí es un punto y estaría padrísimo platicar un poquito de la manteca porque tiene una historia y tiene un valor agregado que no lo tiene el aceite de cárcamo o el convencional, ¿no? Pero bueno, paréntesis, hablando de la receta como tal del panucho, hoy encuentro con diferentes técnicas que el producto se puede lograr muy bien haciéndolo un tipo tostada. Y a la hora de que toca el producto el calor, se torna un poco negro, el cual le da un toque de amargo. Que eso es lo que se está buscando a la hora de meterlo a la fritura. Entonces, pero ya no tiene todo ese valor energético, o bueno, no es valor calórico. ¿Mande? Ese valor calórico. Ese valor calórico, exacto, de estarlo metiendo a la manteca y que mucha gente dice no porque tiene tanta manteca, ¿no? Exactamente. Entonces, encuentras una técnica, lo logras y haces esa tipificación o ese específico de tener tu panucho con algo mejor, que entre comillas no es mejor o peor, porque no se puede calificar. La calificación es para mí subjetiva. Exacto. Es muy complicado llegar y decir esto está malo o esto está bueno para la gente, ¿no? O para mí mismo. Aquí lo que yo propongo es que con la experiencia y la técnica llegar al objetivo sin tener o teniendo un valor, ¿no? Y la técnica la logras haciendo y haciendo y haciendo. O sea, es prueba y error, buscando que el producto esté mejor, y probando y probando y probando. O sea, con esto la técnica hoy es lo más importante y me voy a regresar un poquito. La escuela es la base o la educación es la base para lograr hoy día lo que tenemos en la oferta gastronómica, ¿no? No, y yo creo que retomando justamente esto último que comentas, los empresarios deberían apuntar ahí hacia la formación de su fuerza laboral, de su mano de obra, porque al final, como tú bien comentas en varias ocasiones y destacas, la técnica va a sobresalir por encima de cualquier otra cosa. Y en ese sentido de la técnica, ¿cómo hacer para estandarizar estos procesos dentro de la operación de un restaurante? No debe ser nada fácil. Pues mira, uno de los puntos más complicados, como bien lo dices, es llegar al objetivo, ¿no? Sí. Y lo que se hace, y eso es históricamente conocido, se hace un storytelling o un espacio donde vas
poniendo cada una de las cosas que vas logrando cada vez que lo haces. Sí. Y en ese prueba y error vas destacando la mejora. Al final del día te tiene que llegar un producto pues de valor, sí. ¿no? Pero estamos hablando de un producto que es inmediato, sí. ¿no? Ahora imagínate que estás hablando de un producto que tenga 4 subrecetas y 3 recetas y vamos, un plato armado como sí. tal. No estoy haciendo menos ni uno ni otro, ni más ni uno ni otro. La complejidad es distinta. Exacto. Al final del día son productos y es comida. Sí. Y aquí la situación es que si tú vas haciendo historia, vas logrando el objetivo. Y creo que para mí ha sido la mejor fórmula porque voy quitando los errores al final del día y con eso voy haciendo un script para poder hacer una estandarización al final. Y bueno, la estandarización pues es base de la técnica y base de la capacitación de la gente que estamos logrando el objetivo, ¿no? Es muy interesante tenerla en cuanto al entendimiento del producto, ¿no? Al final, si no tienes la estandarización, siempre hay picos de sabor o picos de producción o no existe el producto como tal en un estándar y el cliente pues lo que busca al final del día pues es eso, ¿no? Es tener siempre el mismo producto, ¿no? Ahora, chef, una pregunta. En este tema de lograr una experiencia muy personalizada, que el usuario se lleve algo auténtico, algo único, algo que no encuentre en otro lugar, ¿cuál consideras que es la ruta que se debe de seguir para generar esa experiencia en los usuarios? Híjole, me abriste un abanico. Sí, aquí lo interesante, y yo te lo digo bajo lo que yo he vivido, la fórmula es pues mucha experiencia. Al final del día lo que vivo hoy día es darle, pues como bien lo dices, y valga la redundancia, una experiencia de producción o de comunicación y de lograr el objetivo en base a historia, en base a fundamentos, en base a producción, en base al tener el producto con las mejores calidades. O sea, es todo un englobe para llegar a un plato. ¿Sí? Y si estamos hablando de 10, hoy día pues es conocido, ¿no? Que vas a lugares donde te ofrecen una experiencia gastronómica y te dan menú degustación en donde todo está vinculado y tienen el maridaje. Pero bueno, aquí el punto es, todo eso se basa, 1, en técnica, 2, en conocimiento, pero sobre todo para mí lo más importante es el entendimiento del cocinero o del chef para poder expresar todo este bagaje de tiempo, de esfuerzo, de quemadas, de cortadas y de tiempo al final, ¿no? Sí, porque al final la experiencia gastronómica pudiéramos comprender que entra por un solo sentido, que es el gusto, pero realmente no. Como tú dices, participan muchas variables, el olfato, el mismo oído a través del servicio y todo esto. En este sentido, ¿cómo fortalecer la experiencia gastronómica desde mi propio servicio? Es decir, desde que alguien está en la puerta y me está atendiendo, desde que me están contando la historia del platillo, los ingredientes, etcétera. ¿Cuál debe ser ese recorrido? Bueno, es muy interesante entender que cada vez que vas a un lugar tienes una expectativa y parte de lo que estamos buscando es, además de cumplir con esa expectativa, que ahí te la supere. Sí, pero ahí estoy abriendo un bagaje, una situación muy complicada porque tal vez tu expectativa o mi expectativa son diferentes en base al tener tu experiencia o mi experiencia, ¿no? Y gastronómicamente todavía le aunamos más, porque si tú tienes un paladar, yo tengo otro. Entonces ahora imagínate que hay cuántos paladares, ¿no? Va a haber producto que ya tiene una estandarización y un sabor específico que estás esperando. Pero si, por ejemplo, hablamos de un menú degustación, todo es una experiencia al final del día. ¿Por qué? Porque sí hay técnica muy parecida, sin embargo, cada uno de los productos que te van a lograr tienen una experiencia o ¿cómo decirlo? Un específico, un sabor, un momento, un espacio en el cual va a hacer que tu paladar tenga la connotación hacia donde el chef o el cocinero quiere llegar, ¿no? Y todo va continuo, no es uno para allá, o sea, no es una arista, todo tiene un porqué y un por cuál. Todo va concatenado. Exacto. Uno con el otro, y te va al final llevando a un producto donde tal vez, voy a decir, en una historia, llegas del aire y bajas a la tierra y luego te metes al agua, ¿no? Y entonces estás hablando de un ave y luego te comes una res y al final estás comiendo un camarón, ¿no? Entonces, digo, en grandes rasgos, pero lo que estamos haciendo es llegando a un objetivo primordial que es dar una experiencia pues interesante al final, ¿no? ¿Qué pasa para mí?
Por ejemplo, yo vendo tacos yucatecos, Sí. y lo que busco es hacer que la experiencia yucateca quede plasmada en los visitantes, Sí. ¿no? Y entonces empiezo desde la tortilla, ¿no? Y la tortilla tiene una producción que hoy día, digo, hablar de la tortilla en México es algo divertido, algo padre. Sería pues unas 2-3 horas de estar hablando de puro maíz. Sin embargo, la tortilla tiene un valor energético, un valor de producción, un valor de sabor muy interesante. Y bueno, como dato cultural, el 45% de un taco tiene que ver con la tortilla, ¿sí? Que estoy hablando del 45% de un taco, del 100, ¿no? Entonces, desde allí empieza ya la experiencia. Sí. Entonces, encontrar la tortilla, que sea una nixtamalización, que sea puro maíz. Hoy día, pocos lugares con estas características. Entonces, pues el arista se abre y lo tienes que cerrar a que tu producción sea como tú estás buscando para poder dar la experiencia, ¿no? Sí. Y luego de ahí empieza la técnica. Hacer una cochinita pibil que tiene horas de cocción que no puedes hacerla, por ejemplo, en PIB. En México, pues hacer un hoyo y meterla abajo del hoyo está ilógico, sí, ¿no? Sin embargo, lo hacemos con una técnica que es meterla a un horno con todas las características de la hoja de plátano, el achiote, y ahí me meto en otro tema, que es una subreceta, hacer el achiote. Por lo general, en la Ciudad de México, conseguimos el achiote ya procesado, ya listo. Entonces tiene conservación, tiene vinagres, tiene varios productos. El sabor químicos. Está alterado. El sabor exactamente está hecho para que en el anaquel tenga mucho badaje, mucho tiempo. Y yo, por ejemplo, hago mi propio achiote. Entonces, ya desde ahí tengo un producto que ya tiene una característica de valor, ¿no? Y sin quitarle la receta original. Entonces es como, ahora consigue la naranja agria en el F, ¿no? Y entonces te vas metiendo y vas haciendo que un taco sea una experiencia de una sola vez. O sea, son 4 mordidas, ¿no? Sí. Y entonces, a la hora de que muerde el producto un yucateco, me dice, esto sabe a Yucatán. Y es ahí donde sabemos que la experiencia vale. Sí. Independientemente de que vengan miles, ojalá, pero vayan muchas personas a probar. Cuando una persona del lugar prueba el producto y te dice, oye, sí sabe, ya te vuelves un ícono, ¿no? Ya se vuelve un espacio de valor, porque al final del día, pues esa es la intención. Sí, porque el propio nicho está validando ese sabor, esa experiencia. Y eso es una experiencia al final, ¿no? Esa experiencia es de, este cuate compra, este chef Raúl hace igual que la cochinita que en el mercado de Lucas de Galvez, ¿no? El mercado de Lucas de Galvez es uno de los más importantes, uno de los más grandes en Mérida, Yucatán, y esto, pues, es un valor. Claro. Y bueno, regresando un poquito, pues es la experiencia al final, ¿no? O sea, viví 15 años en Yucatán, tengo los sabores muy marcados de productos yucatecos y puedo abrir el abanico para poder lograr objetivos, ¿no? Hoy día tengo 6 tacos en el lugar y mi propuesta va lográndose hacer una experiencia de tacos muy pues compleja, si lo quieres ver muy compleja, pero al final del día son tacos. Sí. Entonces eso hace una disrupción, o sea, es un disruptivo para la gente porque llega un mexicano o bueno, una persona de la Ciudad de México y pues le cambia la expectativa porque de entrada no le llega el sabor que hace la cochinita en la Ciudad de México. Claro. Entonces, y luego llega la tortilla y dice, híjole, pues ¿dónde las conseguiste, no? Y luego hace la salsa y entonces la salsa que logró tiene un específico, ¿no? No te quema, no te lastima, sin embargo sigue siendo chile habanero, ¿no? Entonces es por ahí por donde creo que la innovación es interesante. Hay chefs que, mis respetos, hacen de muchos platillos una experiencia, sin embargo es mucho estudio, ¿no? Es mucho conocimiento de producción y sobre todo del producto, ¿no? O sea, de dónde encontrar las mejores frutas, verduras, carne, hacer que este valor técnica llegue al objetivo y no desmeritar si es un pepino o una langosta, ¿no? Claro. Los dos tienen un valor y tienen un peso específico para todo el objetivo, que es dar un servicio al final, ¿no? Totalmente. Oye, chef, y tocabas un tema muy importante que es el tema de la innovación. Y en esa línea me gustaría preguntarte, ¿qué papel está jugando la tecnología actualmente y cuál papel crees que va a jugar en el futuro la tecnología? Wow, eso está muy interesante. Afecta, pues, para los dos lados, ¿no? Para positivo y negativo. Y uno de los puntos que creo que hoy día no es afectando, más bien modificando, creo que es en la inmediatez.
el fenómeno Uber, o bueno, el fenómeno delivery, Sí. que hubo en pandemia, hace 2-3 años, hizo un cambio muy radical en las fórmulas, ¿no? Sí. No estábamos preparados, te lo voy a decir. La gente estaba esperanzada a que ibas a lograr un objetivo y en muy poco tiempo se tuvo que lograr que todo fuera una experiencia, Sí. pero con un delivery. Y entonces esa experiencia, muchos la cumplieron y hoy siguen vivos y siguen vigentes y siguen creciendo y siguen haciendo, ¿no? Pero los que no, se acabaron rezagando y fueron momentos en donde hoy día sí hace un parteaguas. Sí. ¿no? Y eso es una parte de la inteligencia, porque a la hora de apretar 3 botones o 5, ni siquiera botones, la pantalla hace que tu comida llegue y tiene que llegar con una experiencia. Entonces, sí se vuelve un reto de tener el producto de valor, ¿no? En tu casa, en la mesa, caliente, con técnica, además con valor nutricional. O sea, como que la gente está exigiendo un poco más en cuanto al producto, ¿no? Y eso, pues, a nosotros nos hace tener esos rezagos, por llamarlos de alguna manera, cubiertos, ¿no? Al final del día, pues un Uber, o bueno, un delivery, te obliga a tener una fuerza o una capacitación o un entendimiento diferente a la hora de subir tu producto a una motocicleta, ¿no? Sí. Y esto es, al final del día, una innovación. ¿Por qué? Porque te puedes gastar lo que se te puede la gana en el producto, por ejemplo, cajas, para que el producto no se mueva. Y entonces llega un taco completo, sin que se deshaga, caliente y sin que esté la tortilla mojada, ¿no? Entonces se vuelve como estar estudiando, estarlo haciendo, y es innovación al final del día, sí, ¿no? Totalmente. O sea, no concibo hace 10 años este producto o esta producción, porque la gente no estaba ni acostumbrado, ¿no? Sí. La gente estábamos, o bueno, yo, por ejemplo, era de esperar Domino's Pizza. Y 3 o 4 que tenían una motocicletita, un repartidor o una bicicleta, y llegaba el producto como llegara, ¿no? Que la innovación en esa época eran los 30 minutos de Domino's Pizza. Pero hoy día, hay cosas que cambian y que van evolucionando. Sin embargo, tienen en ese aspecto más valor, ¿no? Innovación, yo lo vinculo al tener productos cercanos a ti o gente que conozca de lo que necesitas para que existe el columpio entre el cliente y tu producción, ¿no? Y esa innovación lo puedes hacer enorme, pero también lo puedes hacer en un brinco. Sí. Y depende de tu creatividad, depende de tu mejora continua, depende de tu experiencia al final. Y eso hace que, pues, innoves, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una innovación de la receta. La receta puede ser la misma, ¿no? La misma de hace 35 años o toda la vida. Lo que va a hacer es la experiencia lo que hace un cambio, ¿no? Y ese cambio, pues te digo, o sea, que te llegue un taco calientito bien, sin que la tortilla esté mojada, pues poquitos lugares donde lo pueden lograr, ¿no? Sí, claro, al final el usuario lo aprecia, agrega valor y está buenísimo. Chef, por último, y para cerrar esta bella entrevista, ¿hacia dónde visualizas que va la industria restaurantera en México? En México, bueno, hay 2-3 puntos que están todavía brincando. Hay 2-3 cosas que creo que podemos mejorar muchísimo. Considero que uno de los puntos más importantes es darle la oportunidad a los chavitos. Creo que ellos tienen ya el bagaje de la inteligencia artificial y de todo lo que viene. Sí. Porque están ellos, adaptados. Exacto, sí. tienen la tablet pegada o bueno, el internet lo traen pues en la sangre al final. Sí. Y eso nos va a hacer enseñarnos a nosotros que estamos no con un rezago, sino con un macheteo de obligación a lograr un objetivo de inmediatez, ¿no? Y entonces ellos ya con una necesidad de vida logran el objetivo mucho más natural. Sí. Entonces creo que eso es un punto muy interesante. Tener las universidades, o bueno, a los chavos de las universidades cercano es muy interesante. Y luego creo que otro de los puntos es dejarnos de pensar que las grandes transnacionales o los supermercados de alguna manera nos venden el producto mejor o bien logrado. Eso es inmediatez al final. Y no es que esté mal o esté bueno.
es inmediatez. Sin embargo, hay productos que no están en el badaje o en la cercanía, que tienen valor y al final del día no se consumen porque no están puestos en el anaquel del súper, ¿no? Y eso, pues, considero que creo que muchos lo estamos tratando de lograr. Te hablaba de la tortilla. La tortilla hoy día tiene un tema muy complicado. Creo que es uno de los puntos que se está logrando, es hacer una denominación de origen y hacer que la tortilla sea tortilla, que no le metan más porque hay un problema ahí grave, ¿no? Le ponen lo que quieren y como no hay una reglamentación, el producto siempre está diferente. Entonces, bueno, y creo que México tiene que ir para allá, ¿no? A cuidar la raíz y desde la raíz crecer, avanzar, ¿no? Y otro de los puntos, bueno, me voy a meter en la boca del lobo y considero que bajo la experiencia hay mucho rezago en varias cosas por historia, ¿sí? El tener producción o, bueno, oferta gastronómica en la calle, creo que tiene que haber una evolución en ese aspecto, ¿no? Okay. Tiene que haber que el producto que estamos logrando, cual sea, necesita una calidad de higiene, una calidad de producción y es muy complicado vivirla en la calle, al final, ¿no? Entonces, pero no te estoy hablando nada más del puesto metálico que está puesto, o sea, que está en la calle, ¿no? Al final, unos tacos de pastor siguen siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque te ponen un trompo muy grande y está al aire libre, ¿no? Sí. Y entonces estamos buscando, pues, algo, bueno, pues sí, al final es complicado, ¿no? O sea, en ninguna parte del mundo que yo he visitado, que seguramente hay, tienen 120 kilos puestos en un trompo y la gente está formada para pedirle al taquero que es esta carne, ¿no? Y mientras ves el camión, la bicicleta, la motocicleta pasando en un espacio donde no es salubre. Claro. Entonces esa es la tendencia que ya personal tiene que dar el brinco y hacer como esa oferta con un poco más de valor, para no meterme en más boca de lobo, con un valor agregado a tener pues el producto con el higiene y todas las necesidades para poderle consumir al cliente, ¿no? Perfecto, chef. Yo te quiero agradecer mucho que hayas formado parte de este episodio de Abastur, platicando con el experto. Muchas gracias. Bienvenido a la familia Abastur. Gracias, familia de Abastur. Esto fue Platicando con el Experto. Nos vemos en el próximo episodio y les recuerdo que tenemos una cita en Centro City Banamex el 28, 29 y 30 de agosto.